Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. El terruqueo es una de las cosas más detestables que nos ha dejado la polarización política, y es que acusar de gratis a alguien sin pruebas de que es un terruco es algo que evidentemente es un delito, pero también deja una secuela muy fuerte dentro de lo que fue la época del terrorismo en el Perú. Pero ¿qué hay del otro término que se utiliza para designar libremente a alguien como facho? Y es que hay muchas personas que hoy en día critican el terruqueo, pero utilizan el término facho prácticamente con la misma intención, la de intención de desacreditar, intentando encajar el concepto del fascismo dentro de un grupo que puede ser opuesto políticamente al tuyo, pero no necesariamente facho. Y es que eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es un facho? ¿Realmente a la persona que apuntas es un facho? ¿Se sabe que es un facho? Pues eso lo sabremos el día de hoy. Así que yo soy Merlin, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatitos corporativistas Félix y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlin, haciéndose la gran pregunta si eres un facho. A ver, en una entrevista para la BBC, el investigador Emilio Gentile dijo una de las cosas que, bueno, dentro de las ciencias sociales ya se sabía hace un buen tiempo, que estamos ante uno de los términos más complicados de definir y delimitar del siglo XX. Y es que el tema del fascismo es una de esas cosas que ha despertado fascinación entre historiadores, politólogos y amantes de la cultura en general. Pero es muy curioso que hasta el día de hoy no se pueda dar una definición definitiva y que pueda satisfacer a todo el mundo con respecto a ello. Por lo que estamos muy lejos quizá de tratar de usarlo como una etiqueta eficientemente, o al menos con el uso de la razón de por medio, pero sí con el uso de las emociones. Pero antes de ir a ese plano, vamos a seguir investigando qué significa este término. Nuevamente, según Emilio Gentile en esta entrevista de la BBC, comenta lo siguiente, que el fascismo es un fenómeno estrictamente histórico, debido a las condiciones que se dieron para que este surja en la Italia de la primera mitad del siglo XX. Ojo, estamos hablando de unos países que van a ser después identificados con esta etiqueta, que han sido perdedores de la Primera Guerra Mundial y que mantienen un nivel muy alto de frustración con respecto al porvenir que se les viene, sin contar de que van a desatar después la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, también se menciona que en sus inicios este grupo estaba compuesto principalmente entre excombatientes de la Primera Guerra Mundial, con una Italia en crisis y que veían el revanchismo como una opción para poder salvar el honor de la patria. El investigador Stanley Payne, en su libro El fascismo, menciona lo siguiente con respecto a este fenómeno: a que el principal móvil del avance del fascismo no fue necesariamente el derrumbe de la democracia liberal o el derrumbe del constitucionalismo, sino que fue un afán revanchista por las condiciones a las cuales quedaron después de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Entonces, al decir que es un fenómeno estrictamente histórico, habría que delimitarlo dentro de este espacio. El fascismo es heredero de la pérdida de una gran guerra. No necesariamente todo grupo que quiera tumbarse la constitucionalidad, la democracia y los derechos humanos son estrictamente fascistas. Pero sigamos avanzando. Payne también menciona algunos detalles interesantes y características clave que se puede identificar en el fascismo histórico. Por ejemplo, un autoritarismo nacionalista. 2. La aparición de un líder carismático. 3. Una ideología etnicista que está alejado del liberalismo y del marxismo. 4. Corporativismo. Y 5. La idea de una expansión militar. A grandes rasgos, estas son las características que engloban el movimiento fascista y que, como les digo desde un inicio, características muy propias de su tiempo. Y es que el fascismo es tan difícil de definir que incluso fenómenos como la Alemania del bigotón o la España franquista han estado siempre en debate si es que estos son movimientos fascistas o han tenido particularidades individuales que han llevado a pensar que su complejidad no necesariamente se vincula al fascismo. Por lo que hasta este punto inicial, el fascismo quizás solo puede ser concebido dentro de su contexto histórico, más no como una etiqueta a mencionar a futuro, ya que si nos ponemos a pensar en los enemigos políticos que uno tiene, que usualmente están asociados a una derecha conservadora, no cumplen con todos estos espacios, pero quizás sí cumplen con el tema de lo que es tumbarse la democracia o saltarse la constitucionalidad. ¿Esto lo hace fascista? Pues no. Ahora vamos con algunos datos bien chéveres. ¿Por qué se utiliza tanto el término fascista? ¿Y por qué hay una disonancia enorme que en mucha gente que aspira a la justicia social, que ve en el terruqueo algo negativo, porque lo es, termina cayendo justamente en el juego del otro lado? ¿Por qué hay esa gran disonancia metida en el medio? Pues seguimos con la bibliografía. Santiago Herchunov, de Anagrama, publica este ensayo que se llama Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo.
Hirschenau suelta algunos datos interesantes que te voy a comentar aquí en el video. Por ejemplo, dice de que el término fascismo es usado más en la actualidad que en la propia época del fascismo. O sea, estamos hablando que en los años 20, 30, 40, que son los años donde se va a escuchar, que son los años donde se va a sentir mucho este movimiento, el uso no fue tan exagerado como sí lo es hasta el día de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué en la misma época no se usó tanto y por qué actualmente sí? Pues porque hay una razón, amigos, y aquí interviene la lógica del historiador, porque ya hemos visto el fenómeno concluir, ya podemos sacar un balance, ya podemos señalar con dedos acusadores quiénes fueron los malvados o quiénes fueron los criminales, y hoy con ese juicio valorativo general de fascismo igual a negatividad, que quiero dejar claro aquí que lo es, se intenta descalificar a otros grupos a quienes se le quiere trasladar la herencia de esta culpa. Y es que Hirschenau menciona aquí de que hay una suerte de pasión política, o mejor dicho, una política pasional. La política debería ser usado por la razón, no tanto por la pasión, pero en lugares altamente polarizados como nuestro país, la pasión va por encima de la razón. En esa situación pasional ocurre lo siguiente, que se necesita la eliminación del rival, ojo, estamos hablando de una eliminación del plano político, a cualquier costo, y eso incluye caer en la etiqueta, porque claro, es más pesado decir eres un fascista que decir eres un antidemócrata. Y es que el fascismo a lo largo de su existencia quitó miles de vidas, que hoy en día gracias a la historiografía se sabe su modus operandi y se sabe los desastres que logró hacer a lo largo de su existencia, por lo que quienes están vinculados al fascismo obviamente tienen una suerte de herencia de la culpabilidad, y esta herencia de la culpabilidad es trasladada al rival político en la actualidad, que puede no tener las características del fascismo, pero como se le asume un movimiento antidemocrático, pues cala muy bien la imagen. El otro gran problema que podemos encontrar en el uso indiscriminado de la palabra facho es la idea de estar en el lado correcto de la historia. Hey, paro unos minutos la reproducción de este video para decirte que ya está activo el correo de la comunidad, así que si tienes preguntas con respecto a historia, a libros, y yo puedo responderte, pues te lo voy a responder vía correo. Algunas veces voy a estar comunicando por aquí en los videos sus respuestas, otra vez por interno, ya veremos. Así que únete a este correo para poder mandarme tus consultas y también únete al grupo de WhatsApp que voy a estar dejando próximamente aquí en los comentarios. Seguimos con el video. Esto yo lo he visto mucho, pero mucho en redes sociales, hablar de estar en el lado correcto de la historia. Y es que claro, todos los bandos se asumen en el lado correcto de la historia. Es como la discusión de las religiones, todas asumen ser la verdadera, todos asumen ser la revelada y todos asumen tener la razón. Pero hagamos cuentas que esto no es tan cierto que digamos. Claro, hay una distancia entre decir, oye, pero ellos eliminaron, nosotros no, por obvias razones nosotros somos los mejores en la historia, pero la historia es compleja, amigos, da vueltas, da giros, hay tramas, hay conjuras, hay reacciones. Por ejemplo, algunos elementos que hoy día diríamos, oye, no deberían existir, quizá en su momento fueron vistos de otra forma. Por ejemplo, las guerrillas de independencia. Obviamente, para el limeño del virreinato, las guerrillas de la independencia eran un montón de locos matones que terminaban desestabilizando todo. El limeño conservador asumía estar en el lado correcto de la historia porque era el orden que siempre se había mantenido, pero la guerrilla, por otro lado, no, también pensaba que estaba en el lado correcto de la historia porque estaba llevando la libertad. Podríamos mencionar también casos similares en los cuales ha ocurrido enfrentamientos con consecuencias fatales, como las tomas de tierra que existieron previos a la reforma agraria, o el mismo Andrés Avelino Cáceres y sus montoneros rechazando el final de la guerra con Chile que había proclamado el presidente Miguel Iglesias. En todos estos casos existieron casos de violencia, y en todos estos casos asumieron de que estaban en el lado correcto de la historia. Hoy en día lo puedes mencionar, ¿por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, porque ya hay una valoración y porque ya se saca sumas y restas de acuerdo a lo que sucedió. Esto va como les digo, uno puede identificar al antidemócrata, al anticonstitucionalidad, al terruqueador y a miles de cosas más, pero asumir que uno está en el lado correcto de la historia en medio de una trama muy compleja que puede dar giros y puede dar tremendas volteretas es al menos un poco irresponsable, o al menos esa es la opinión de este humilde servidor. Yo creo que lo correcto es asumir de que la opinión y las decisiones de uno pueden ser falibles y con el tiempo, y esto pasa mucho con los políticos, uno va a tener que tragarse sus palabras por defender un montón a una persona que al final se volteó. Esto de estar en el lado correcto de la historia también ha llevado a consecuencias trágicas. Sendero, por ejemplo, creía que estaba en el lado correcto de la historia, porque iba a desatar una gigantesca revolución que iba a terminar con la opresión y iba a generar un nuevo sistema en el cual se ponga de cabeza todo. En el libro de Historia y Periodismo, por ejemplo, se menciona algunos detalles interesantes que hay entre la historia y el periodismo, valga la redundancia, como por ejemplo el gran problema del tiempo, ya que para los historiadores tenemos una suerte de regla tácita que el acontecimiento tiene que pasar sus 30 años aproximadamente para poder ser estudiado. En cambio, en el periodismo
periodismo, que es una suerte de historiador del presente, no. En el periodismo se estudia el día a día a medida que va avanzando. El problema de esto es que las cosas son muy pero muy falibles. Por eso es que hay mucha gente que ve acontecimientos pasados y dice, ¿cómo no lo vieron venir? Yo ya lo veía venir. Y es que probablemente eso es mentira. Nadie lo ve venir así nomás, a menos que seas una persona extremadamente acertada y consultada por políticos, como fue el caso del historiador Pablo Macera. Pero por lo general, advertir lo que viene en el futuro es muy complicado y es casi un arte más que una ciencia. Y para los seres humanos mortales como tú y como yo, hacer la prevención de esto es muy delicado. Por eso tener mucho cuidado cuando uno piensa que lo que está haciendo es definitivo y que no va a tener ninguna consecuencia negativa a futuro. Sobre todo si tenemos en cuenta que en la historia del Perú, desde las épocas de la independencia con la tradición autoritaria de los caudillos militares, siempre se ha creído que la persona que va a entrar es la persona que va a cambiar todo en el Perú y todo lo que él haga está perfecto y no hay que darle ninguna crítica. Pero después vimos cómo se voltearon personajes como Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Rufino Echenique, Nicolás de Piérola, etc. Ahora viene la gran pregunta: ¿por qué el uso del término facho es tan eficiente para haber sido adoptado de forma colectiva para denominar al enemigo político, aún a sabiendas que no encaja dentro del término? Bueno, aquí se explica a través de un poema que se le ha atribuido falsamente a Bertolt Brecht, que te lo voy a poner aquí en la pantalla. En el poema, más o menos que ya debes haber mirado si es que has detenido el video y si es que mi editor se acordó de ponerlo, hace referencia de que uno no vio venir el fascismo y que debió ser detenido hasta que finalmente, de todos los grupos humanos que atacó, finalmente te tocó a ti. Y aquí viene la gran pregunta: ¿es realmente la preocupación sobre el fascismo y los fachos una preocupación por la humanidad o una preocupación por uno mismo? Y esto lo comento, por ejemplo, quizá para las personas que están más alejadas del tema de la militancia, porque si eres una persona militante, evidentemente has estado todo el tiempo dentro de tu agenda. Pero en estas elecciones ha habido mucha gente que, claro, ha tenido sus pininos dentro de la jungla que es la política peruana, y es como que ha reaccionado al fenómeno de los fachos a última hora. Entonces habría que hacer una introspección. ¿Se defiende a la humanidad del fascismo? ¿O quizás se defiende cuando ya se siente que está cerca a tocar a uno mismo su propia vida? ¿Eso es heroísmo o es supervivencia? Eso me parece que ya es una pregunta más personal en la que ya la introspección sería la clave. Para ir finalizando, tío Merlín, ¿se puede decir facho libremente el día de hoy a cualquiera que está en las antípodas políticas mías? Yo creo que no. Yo creo que existen antidemócratas, conservadores autoritarios, chauvinistas xenófobos o por último ultraconservadores, pero fachos no. Y es que si utilizas el término facho para hacer recaer toda la culpa de las atrocidades del fascismo en una persona que no encaja en el término, pues estás cometiendo el error de quien te ruquea, añadiéndote una carga atroz como lo que fueron los años del terrorismo a una persona que simplemente está exigiendo justicia social. Y en esta guerra de las etiquetas hay mucha gente que está en el medio: que no te plegaste a mi bando político, facho; que no tomas posición, entonces estás del lado de los fachos; que criticas a mi bando, entonces eres facho; que dudas de la legitimidad del pueblo, eres facho. Y claro, esto enoja. Y me imagino que enojará especialmente a las personas que están quizás iniciando en su descubrimiento de la política peruana, en la que obviamente nadie te enseña, nadie te dice realmente las cosas como son, porque todos defienden una u otra agenda. Entonces el novato tiene que abrirse camino, y si por ave cayó en las alas de la derecha, obviamente una derecha muy intolerante, cuando se le añade el término facho encima, no le va a gustar. Entonces hay mucha gente indecisa que está en el medio, hay gente confundida que también puede estar en el medio, y hay gente que es abiertamente antidemócrata, eso también hay que decirlo. Pero facho sí habría que tener cuidado. Yo sé que quizá este video no te va a hacer cambiar de opinión y vas a seguir usando el término en Twitter y vas a seguir diciendo facho a todo el mundo, pero recuerda que después, cuando se reclame por la otra etiqueta, hazte la idea que eso puede ser una especie de reacción a lo que uno mismo termina creando.